Hasta ahora hemos visto los problemas entre los modelos científicos como representaciones de la realidad, qué tanto se acercan a la realidad, y vimos el problema entre el instrumentalismo y el realismo. Entonces, vamos a analizar la novela de Solaris de Stanislav Lem desde el punto de vista del gran problema semiótico y estético de las teorías científicas. Entonces, el gran problema o la tesis de Solaris es justamente los límites de la conciencia humana respecto al conocimiento del cosmos. Voy a empezar con un fragmento de Friedrich Nietzsche, de su libro sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Nietzsche, con esa tradición alemana que viene desde Kant sobre los límites del conocimiento, pues alcanzó una conciencia muy lúcida sobre este tema, ¿no? Sobre el problema de confundir el mito con la realidad, que nos lleva a la psicosis. Vean qué manera de empezar un libro de filosofía. Es un gran escritor. En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Entonces, analicemos esta frase. No está diciendo en el centro del universo. Durante milenios, muchas culturas humanas, y con una razón lógica, pensaban que el hombre estaba en el centro del universo, ¿no? Luego, el antropocentrismo del humanismo coloca al ser humano en el centro del cosmos, como si el humano fuera no solo el centro, sino la mejor criatura, ¿no? La más inteligente. Todavía hay matemáticos que dicen que el cerebro humano es la máquina más perfecta de la evolución o de la creación. Pero Nietzsche nos saca, dice, ¿no? En un rincón apartado, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares. Es decir, no somos una centralidad. La centralidad del humano es una ilusión. Y luego dice, hubo un astro en el que animales astutos, no dice inteligentes. La palabra inteligencia es entendimiento. Intelligere es entender. No, astutos, es decir, que pueden sobrevivir de alguna manera con su poca inconsciencia. Y no dice conocieron la naturaleza o conocieron el cosmos, no, inventaron el conocimiento. Entonces, aquí Nietzsche en un párrafo nos está apartando de esta centralidad, nos está quitando el ego, la arrogancia del ser humano como sabio, ¿no? Linneo nos clasificó como Homo sapiens, como si fuéramos sabios. Linneo sabía mucho de botánica. Y por eso Nietzsche dice fue el minuto más soberbio y más falaz, o sea, más falso de la historia universal. ¿Y por qué historia universal con mayúscula? Porque se está burlando de Hegel, de la historia como racionalidad, la historia como un absoluto, como un espíritu absoluto o como la encarnación de un espíritu absoluto de Hegel. A Hegel lo veremos más tarde en Pensamiento Ilustrado. Pero a fin de cuentas solo un minuto. Es decir, la vida del humano en la Tierra lleva, geológicamente hablando, un suspiro. Y recuerden ustedes el reloj cósmico de Carl Sagan, donde a partir del Big Bang hasta ahorita lo sintetiza como si fuera un año terrestre, pues el ser humano tendría menos de un minuto en el planeta Tierra. Y con este pequeño minuto, a veces caemos en la arrogancia de que podemos conocer el universo. Imagínense, el universo sería el todo, ¿no? Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Bueno, esto se llama extinción. No solo una extinción
de la especie humana, sino también una extinción de nuestra conciencia individual. O sea, en la tradición filosófica somos el relámpago entre dos nadas. El universo no existía para ti antes de que nacieras y no existirá para ti después de que mueras. La vida humana es un suspiro, ¿no? Y la vida del Homo sapiens, pues no sabemos cuánto va a durar como especie, pero llevamos tan poquito. Y si el 99% de todos los fósiles descubiertos se han extinguido, pues no tenemos por qué pensar que lo nuestro será diferente. Entonces aquí hay un modelo de la Vía Láctea con la probable ubicación del sistema solar. Y este es nada más un conjunto de estrellas, una galaxia, entre miles de galaxias. Si el universo es infinito y eterno o no es infinito y eterno, de todas maneras es titánico, es lo que Kant llamaba lo sublime matemático para la mente humana, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que lo que sucede en nuestras miserables vidas es importante para el cosmos, para el universo? Alguien podría inventar una fábula como esta y sin embargo no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. ¿En qué sentido? En el sentido de la historia. La historia nos cuenta eventos humanos, pero la historia cósmica nos cuenta eventos de los objetos celestes. La historia biológica nos cuenta eventos de la evolución de las especies. Sin embargo, cuando el humano muera, pues para él no habrá sucedido. Es como un libro que se va deshojando, que se va haciendo polvo y nadie tendrá la capacidad de recuperar la información que tenía ese libro, ¿no? Entonces, cuando se pierda toda la información y el conocimiento, pues no habrá sucedido nada. No porque no sucedió, sino porque no se tiene el registro de que haya sucedido. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Tenemos que recordar que Nietzsche era ateo, y no solo era ateo, sino que era anticristiano. Entonces, en el cristianismo hay un más allá sobrenatural, un más allá de la naturaleza, donde las almas gozarán la perpetuidad junto con Dios. Bueno, en un mundo materialista esto es absurdo y esto no va a suceder, ¿no? No hay ningún paraíso, no hay ningún infierno, no hay algo más allá de la materia. Por lo tanto, no es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Otra vez una crítica al antropocentrismo. Aquí la palabra clave es patético. Patos significa dolor en griego, aflicción. Entonces nosotros vivimos en el mundo patológicamente, de manera sufriente, como decía Aristóteles, ¿no? El deseo provoca dolor, o Buda decía, el deseo provoca dolor. Y la vida es deseo. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo. Empédocles decía que si los otros animales tuvieran dioses, estos serían animales, ¿no? En sus pensamientos Pascal habla lo mismo, ¿no? De algunos artrópodos, que si las arañas tuvieran dioses, pues sería una araña gigante. Federico García Lorca, en una obra que se llama El maleficio de la mariposa, se burla del antropocentrismo. Es un grupo de cucarachas que creen en San Cucaracho. Claro, la cucaracha fue hecha a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios debe ser una cucaracha. Y esto que está pensando Nietzsche lo describe muy bien uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XX, Rafael Bernal. Rafael Bernal fue el que hizo El complot mongol,
es uno de los escritores más profundos y divertidos de México. Durante muchos años fue, digamos, tratado de echar al olvido por el oficialismo de Octavio Paz y sus compinches, ¿no? Porque Rafael Bernal era de derecha, fue uno de los muchachos que tapó la cabeza del busto de Juárez en el hemiciclo porque era antijuarista. Entonces imagínense, ¿no? O sea, digamos que perteneció a una corriente política que perdió políticamente. Por lo tanto, pues ha sido sistemáticamente negado, tratado de borrar de la historia de la literatura mexicana, pero su talento, su genio gana. Y es uno de los mejores escritores, ¿no? Y tiene una novelita de ciencia ficción que es bastante divertida, con un humor negro que caracterizaba a Rafael Bernal, que se llama Su nombre era muerte. Me recuerda mucho a esta frase de Nietzsche, ¿no? De que si el mosquito, pues si pudiéramos entender al mosquito, entenderíamos que el mosquito vive en un mundo mosquitocéntrico. Justo de eso trata la novela de Rafael Bernal. Es un hombre misántropo, odia a la humanidad, que se retira a Chiapas a vivir, a la selva lacandona, porque está harto del mundo y de sus gentes. Y una vez que está tocando la flauta en medio de la selva, se da cuenta de que un mosquito empieza a imitar el sonido de su flauta. Y poco a poco, por medio de la música, comienza a entender el lenguaje de los mosquitos. Y se hace amigo del mosquito. Y el mosquito le dice, es increíble que un ser humano sepa el lenguaje mosco. Nosotros pensamos que los seres humanos no eran racionales, que solo los mosquitos éramos racionales, ¿no? Y pues el hombre se asombra y dice, nosotros pensamos que los mosquitos no eran racionales. Entonces, al hacerse amigo del mosquito, pues se va enterando de que los mosquitos tienen una especie de partido político como comunista internacional y que planean destruir a la humanidad, inyectándoles malaria, ¿no? Enfermedades para que se extingan los humanos, porque los humanos, pues, son una plaga. Destruyen las selvas, destruyen a los mosquitos con DDT, con insecticidas. Entonces, lo mejor, desde el punto de vista positivo, es matar a los humanos porque son plagas. Y además son seres irracionales, entonces, ¿para qué conservan seres humanos, verdad? Entonces, bueno, ya no les cuento más la novela, léanla, pero es una burla de Rafael Bernal al antropocentrismo, lo cual es interesante porque Rafael Bernal era cristiano, era católico. Entonces, como católico, pues debe ser un humanista antropocéntrico, pero se está burlando de ese antropocentrismo, ¿no? Y también del positivismo de su época. Bueno, ese su nombre era muerte. Yo no sé si Bernal leyó a Nietzsche, seguramente que sí. Continuó con Nietzsche, dice, nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento no se hinche inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Es decir, creerse mucho por saber algo es absurdo, ¿no? Y nos lleva a hincharnos de ego como un odre de vino. Dice, como cualquier mozo de cuadra, o sea, cualquier criado, cualquier persona de la más baja condición quiere tener sus admiradores. Bueno, Nietzsche escribió esto pues antes de 1900, a finales del siglo XIX, y no es tan actual como en este momento en que todos tenemos una cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok, de OnlyFans. O sea, todo mundo quiere tener admiradores, quiere tener seguidores, pone fotos para que lo alaben. Queremos admiradores. O sea, cualquier gentuza de lo peor, sin ningún oficio, beneficio o talento, quiere que le den likes, que lo amen, ¿no? Entonces es algo ridículo, como un mozo de cuadra que se hincha, dice Nietzsche, ¿no? ¿Y quién es el más orgulloso de los hombres? O sea, el más ridículo, el filósofo.
Eso ya lo había dicho Erasmo de Rotterdam en su libro Tratado de la Estupidez. El peor de los hombres, el más tonto, es el filósofo, porque el filósofo piensa que su pensamiento es verdadero y que su sistema ha conseguido desentrañar una verdad o desentrañar algo que pueda conocerse del cosmos, ¿no? De hecho, Heráclito ya también se había burlado de este antropocentrismo cuando dice que el hombre nunca va a conocer la verdad, nunca va a conocer la psique. Tan profundo logos tiene, dice Heráclito, ¿no? Ni aun cuando podamos indagar y sumergirnos en la psique, podamos llegar a una verdad. Pero este filósofo, que probablemente Nietzsche se esté burlando de Rousseau y Kant y estos filósofos que tanto detestaba Nietzsche, pues que hacían sistemas de pensamiento impresionantes, ¿no? Hegel, por ejemplo. Que Hegel decía, conmigo muere la filosofía, o sea, después de mí la filosofía ha muerto, como si hubiera llegado ya a una verdad absoluta, o un Marx que pues es contemporáneo de Nietzsche, aunque seguramente no se leyeron, pero no lo sé. Un Marx que decía, pues el materialismo histórico ayuda a comprender una verdad, ¿no? De la historia, etcétera. Entonces, el filósofo quiere que los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos, ¿no? Y bueno, en las redes sociales ahora colgamos nuestras acciones y pensamientos en fotografías, videos, que todos vean a dónde vamos, bla, 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 y lo que pensamos. ¿Y para qué? Eso es despreciable e insignificante. De todas maneras, nos vamos a morir. ¿Qué de trascendente hay en eso, no? Y bueno, recuerden ustedes que en la ciencia las teorías de hoy serán las mentiras del futuro. Las teorías van cambiando, se van reemplazando. De alguna manera nos podemos reír de lo que se creía científicamente hace 100 años. Por ejemplo, en 1860 en Estados Unidos hubo una teoría de que todos los esclavos que querían escaparse pues estaban locos. Era un trastorno mental y llegó a publicarse en revistas psicológicas, psiquiátricas, y pues era un trastorno mental. Si tú eras esclavo y querías escapar, te estabas loco, entonces te podían meter a un manicomio. Pues, ¿cómo te puedes, que quieres escapar? O sea, estás mal del cerebro, ¿no? Hace apenas 40, 50 años en algunos países la homosexualidad era un trastorno mental, estabas loco, ¿no? Y ahora vean cómo cambian las cosas. Entonces, no porque nosotros pensemos que algo ahorita es científico, entre comillas, quiere decir que en 50, 100 años se considerará así. Es remarcable que tal estado lo produzca el intelecto. Fíjense que Nietzsche no habla de la razón, habla del intelecto, ¿no? O sea, la capacidad de entender algo. El que precisamente solo ha sido añadido como un recurso a los seres más desdichados, delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia. Bueno, en la época de Nietzsche, pues ya estaba arraigado a las ideas de la evolución. Principalmente se discutía la selección natural de Darwin. Entonces, desde el punto de vista antropológico y biológico, el hombre es uno de los animales más débiles si se le compara con las capacidades anatómicas y morfológicas y fisiológicas de otros animales. Nosotros no podemos bucear como las orcas o los cachalotes, no tenemos esos grandes colmillos ni garras como los tigres, dientes de sable, no tenemos esa fuerza impresionante de los leones o de los osos, somos unos changos, ¿no? Que no acabamos de ser carnívoros ni herbívoros, somos omnívoros, pero con un duodeno, perdón, un intestino delgado larguísimo que nos indica que somos más vegetarianos que carnívoros. Entonces, somos muy débiles. No podemos ver en la oscuridad, no tenemos tapetum lucidum, estamos en desventaja frente a otras bestias, pero tenemos manos y tenemos un cerebro de los más grandes del reino animal y más complejos ligados a las manos.
Y esa dualidad mano-cerebro nos ha hecho los animales más temibles de la historia geológica contemporánea. Somos los que más asesinamos. Somos el depredador tope de toda la cadena trófica terrestre. Hemos extinguido otros seres vivos, podemos hacer bombas atómicas, naves espaciales. Ese intelecto es el que nos va a conservar un minuto en la existencia. Esa es nuestra gran capacidad evolutiva, la inteligencia. Pero no te creas mucho, dice Nietzsche. O sea, esa inteligencia te va a conservar un minuto en la existencia. El intelecto como un medio para la conservación del individuo desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción, pues esta es el medio por el cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a los que les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia, de cuernos o de la afilada dentadura de los animales carniceros. Los humanos nos hemos inventado mitos, mitos como el Estado, cualquier religión, cualquier ideología política, la familia, Dios, la patria, los nacionalismos. Lo que Max Stirner, que fue, digamos, la influencia directa de Nietzsche, llamó fantasmas. ¿Y qué Kant llamó nómenos de alguna manera en la crítica de la razón pura? Demócrito ya hablaba de que confundimos las palabras con las cosas. La palabra es ficción. Los conceptos son ficciones, porque no son fenómenos, no son cosas reales. Entonces, los hombres más débiles viven de la ficción. Piensen ustedes en el poeta, ¿no? Que es el más débil de los hombres. El poeta no es un guerrero, no lucha. Entonces, ¿cómo se gana la vida? Inventando mentiras, decía Platón, ¿no? Por eso hay que expulsar a los poetas de la República. Son inventores de ficciones. Y una ficción es lo que no es real. Pero se ganan la vida contando historias. Ahora, paradójicamente, los demás humanos solo entendemos la realidad si nos cuentan historias ficticias. Si no tenemos ficciones, no entendemos el mundo. Y esto lo va a analizar mucho Nietzsche a lo largo de toda su filosofía, diciendo que el filósofo es el filósofo como poeta, ¿no? O sea, el filósofo hace una poiesis, una creación para inventar mitos y que se entienda. El propio Platón, a pesar de que detestaba a los poetas, terminó siendo un poeta, porque él hacía mitos filosóficos para que se entendiera su pensamiento, el mito de la caverna, el mito del coche alado, el mito del anillo de Giges. O sea, Platón era más poeta que un montón de filósofos, ¿no? Entonces, confundimos la realidad con la ficción. Eso se llama psicosis. Es decir, los humanos somos eminentemente psicóticos. Pero esto no es que sea una enfermedad mental, es que no podemos no ser psicóticos, porque si no, no entenderíamos la realidad. Requerimos de ficciones, es decir, novelas, poemas, canciones, sinfonías, pinturas, películas, series y teorías científicas. Las teorías científicas son ficciones, son modelos de la realidad. Y sin eso no podemos entender, ellas son nuestras coordenadas para entender algo de la realidad y poder sobrevivir tanto física como psicológicamente. Porque muchas ficciones nos ayudan a no suicidarnos. Por ejemplo, creer en dioses, creer que la vida tiene un sentido. Como decía Marx, las religiones son el opio de los pueblos, pero no lo está necesariamente criticando negativamente. El opio es una medicina, es un calmante, tranquiliza el cuerpo, ¿no? ¿Qué sería de muchas personas sin la religión? Probablemente se suicidarían, no podrían soportar esta realidad, aunque los dioses son ficción. Bien, he ahí Nietzsche en este libro tan hiperlúcido, uno de los más lúcidos que alguien ha escrito. Y de eso trata Solaris. Esa es la tesis de Solaris. Bueno, una de las múltiples tesis, porque es un libro infinito Solaris, ¿no? Un filósofo neocantiano, otro alemán llamado Hans Weichinger, pensó que las teorías científicas y la mayoría del conocimiento humano está formado por ficciones.
Y bueno, eso es cierto. Ficción viene de ficto, de fingere, en latín, que significa construir. ¿Y qué es la ciencia? Una construcción operatoria. Modelar. ¿Y qué son las teorías científicas? Modelos, modelos matemáticos, modelos lógicos. Elaborar, presentar, inventar. Eso es ficción. Y eso es justo lo que hacen los humanos, ficciones. Por lo tanto, Weihinger está en lo correcto, ¿no? La mayoría del conocimiento humano está formado por hipótesis, teorías, modelos, construcciones, es decir, ficciones. Claro, ya hemos visto que se acepta un modelo teórico si hay ciertos hechos que avalan la teoría, pero eso no deja de significar que la teoría es una ficción, de todas maneras. Ahora, en el libro de filosofía del como sí, Weihinger, su principal tesis es que los seres humanos nunca pueden saber realmente la realidad subyacente del mundo, lo que Kant llamaba la cosa en sí, o Schopenhauer la voluntad, o la aletheia de los griegos, la esencia de las cosas. Y que como resultado construimos sistemas de pensamiento. Entonces asumimos que estos se encajan con la realidad. Bueno, esto ya es una falacia ad hoc, ¿no? Es una disonancia cognitiva, pero a veces no podemos salirnos de esa falacia. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cayendo en esa falacia. Es decir, nos comportamos como si el mundo encajara en nuestros modelos. En lugar de tratar de explicar al mundo con el modelo, terminamos por hacer encajar cualquier hecho dentro de nuestro modelo. Y hay que ser precavidos porque eso nos lleva a un sesgo tremendo en la interpretación de nuestros resultados. Por ejemplo, los musulmanes, los hechos que ocurren, pues lo tratan de adaptar al Corán, a la ley islámica, ¿no? Los cristianos, imaginen un cristiano, un problema ético terrible del cristianismo es que Dios es infinitamente bueno, pero por otro lado ven que un tigre devora a un cervatillo o que a un niño lo viola su papá. Entonces cae en una disonancia cognitiva. ¿Cómo es posible que haya un Dios infinitamente bueno, pero que esté pasando esta cosa que para mí es tremendamente mala en un mundo real? Entonces tratan de justificar, se llama teodicea, que hay un Dios bueno con el hecho, ¿no? Entonces se comportan como si Dios existiera. El religioso se comporta como si Dios existiera y entonces trata de encajar el hecho. Bueno, las ideologías políticas hacen lo mismo. Un comunista va a tratar de justificar lo que pasa en la historia tratando de encajar con el materialismo histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se supone que es lo que nosotros no deberíamos hacer como científicos, porque es una falacia, es una disonancia cognitiva. Pero lo hemos visto en grandes hombres como Newton. El propio Newton caía en estas disonancias cognitivas. Probablemente sea imposible no caer en eso porque ninguna observación es virgen, toda observación ya está cargada de teoría. El filósofo contemporáneo Slavoj Žižek como que lo ejemplifica con un chiste, con un cuentito pequeño, ¿no? Que más o menos es el siguiente. Es día de Navidad. Y el padre le pregunta al hijo, ¿qué le pediste a Santa Claus? Y el hijo le responde al padre, lo que sea, ¿no? Un juego de video, muy bien. Pero el padre sabe que Santa Claus no es real. ¿Por qué quiere engañar al niño? Y se comporta como si Santa Claus sí fuera real. Es más, hasta pone arbolito de Navidad y hace que el niño escriba una cartita. Ahora, el niño, si no es muy pequeñito, si ya es un niño más grande, también se hace tonto. El niño sabe que Santa Claus no es real, pero se comporta como si fuera real. ¿Por qué lo hace? Digo, alguien decía, pues porque quiere el regalo, pero no es necesariamente eso. El padre podría comprar el videojuego sin la necesidad de meter ahí una criatura imaginaria en medio, ¿no? Bueno, Zizek, como es un psicoanalista lacaniano, lo resuelve de una manera más psicológica. Él dice que el niño quiere engañar al padre para hacerlo feliz, porque el padre cree que el niño cree y el niño no quiere romper la fe del papá.
Ahora, el papá cree que el niño realmente cree, entonces no le quiere romper la ilusión y los dos se hacen tontos. Los dos se comportan como si Santa Claus fuera real, pero los dos saben que no es real. Eso más o menos nos dice Heinz Weichinger, ¿no? Los humanos nos comportamos como si Dios existiera, como si la patria existiera, como si el Estado fuera real, y nos hacemos tontos, porque en el fondo sabemos que esos son fantasmas. Bueno, esto sería si todos fuéramos lúcidos y conscientes. O sea, a lo mejor muchas personas de veras sí creen que existen los fantasmas o que sí existen los dioses, ¿no? Y entonces sería un niño que sí cree lo que cree. Pero bueno, eso está a discusión, es algo muy interesante. Es como cuando estás con una pareja y sabes que ella no te ama o que él no te quiere realmente, pero tú actúas como si lo quisieras o como si él te quisiera. El ser humano es muy complejo psicológicamente, pero tiene que ver con una defensa para no suicidarnos o para no caer en la desesperación, probablemente del nihilismo, ¿no? De la nada, o en un existencialismo atroz que no podemos soportar. Y justo eso trata Solaris de Stanislav Lem. Se supone que para esta altura ustedes ya tuvieron que leer esta novela, pero bueno, todavía tienen tiempo de leerla. Stanislav Lem es probablemente, bueno, es uno de los escritores de ciencia ficción más lúcidos y más potentes en la historia de la literatura. Y no solo de ciencia ficción, como escritor es uno de los clásicos. Él murió hace poco, murió en el 2006. Su vida transcurrió a lo largo del siglo XX, una vida tremenda en cuanto a que vivió entre dos autoritarismos horribles, que son el comunismo soviético y el nazismo alemán, y pues fue un superviviente. Y más porque venía de una familia de judíos, imagínense, polacos, que fueron pues la mayoría exterminados o tratados de exterminar en esas épocas. Entonces, Lem fue pues una de las mentes más brillantes, ¿no? De la historia del arte y era un científico. Lem estudió medicina y luego estudió física. O sea, no es un escritor de ciencia ficción que sea ajeno a la actividad científica y eso es muy importante, por eso es tan bueno y por eso entiende también las metodologías. La mayoría de sus novelas de ciencia ficción se centran en la metodología. Es muy denso, tiene muchas capas de lectura, tiene para hacer una hermenéutica infinita. Y aquí vamos a hacer una hermenéutica de Solaris, pero centrada en uno de los problemas de Solaris. Para hacer una buena hermenéutica tenemos que conocer un poquito de la vida del autor. El año pasado Lem cumplió 100 años, ¿no? Bueno, no llegó a los 100 años, pero celebramos su siglo, ¿no? Nació en 1921 en la Bob y luego su familia trasladó a Cracovia, fue polaco. Perteneció a una familia pues de clase alta, hijo de un médico muy exitoso. Entonces desde niño pues tuvo un nivel muy de enseñanza. Fue un niño muy inteligente, con un gran coeficiente intelectual, decían los maestros de aquella época, estaba de moda medir el coeficiente intelectual. Y pues era excelente estudiante, devoraba todo, era como un hombre del Renacimiento, leía de todo, ¿no? Y eso se refleja en sus obras, ¿no? Era un erudito en literatura, filosofía y ciencias. Y le tocó una gran desgracia, nació en una época donde Polonia ya había sido, Polonia ahora es un país, ¿no? Pero en esa época eran territorios que se los disputaban los alemanes y los rusos por igual, como ahorita pasa un poco en Ucrania, ¿no? Entonces, pues Polonia desde el siglo XIX ha estado en múltiples guerras, desde las guerras napoleónicas, incluso desde antes, ¿no? Es un pueblo muy castigado,
Han tratado también de exterminar a los polacos de múltiples maneras a lo largo de 200 años, ¿no? Entonces, pues cuando los soviéticos se anexan gran parte de Polonia, Polonia es un estado títere de la Unión Soviética y se hace comunista. Y en las enseñanzas comunistas les enseñaban a los niños a disparar rifles, a lanzar granadas desde la primaria. Entonces, desde niño tuvo un adiestramiento bélico muy importante, que después le iba a servir en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como era polaco, los polacos eran carne de cañón de los soviéticos. Entonces, cuando llegó a la mayoría de edad, si no estudiaba una buena carrera, por ley tenía que irse al ejército rojo soviético y él no quería eso, imagínense qué espantoso. Entonces decidió estudiar medicina, a pesar de que no le apasionaba mucho la medicina, pero como su padre fue médico, pues yo también seré médico, se dijo, y se empezó a especializar en el sistema nervioso. Y esto es muy importante. No le apasionaba la medicina, pero fue un gran biólogo, un gran fisiólogo. No terminó sus estudios de medicina, no lo soportó, pero tuvo grandes conocimientos, ¿no? ¿Por qué no los terminó? Bueno, porque le ayuda un poco que estalla la Segunda Guerra Mundial y él es un saboteador en la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas de Lem que él no ha dicho en sus autobiografías, ¿no? Ahora, cuando lo consideran que él era pues partidario del Partido Comunista Polaco, pues es lógico, todos eran, pues si no te fusilan o te llevan a un campo de concentración, o sea, no podías no ser partidario. Pero digamos que ideológicamente él siempre fue un libre pensador y eso se ve reflejado en sus obras. Criticaba tanto el comunismo soviético como el imperialismo estadounidense en plena Guerra Fría. O sea, era un hombre con un pensamiento libre que vivía en un país eternamente censurado. Entonces, la censura le iba a ayudar mucho para poder escribir con metáforas que trataran de, miren, los censores son estúpidos, porque la censura es una estupidez. Entonces, los grandes escritores o artistas, para sortear la censura, piensen ustedes en Cervantes, ¿no? Cuando trataba de sortear la censura de la Inquisición en el siglo XVII. Pues hacen unas metáforas impresionantes, ¿no? Para que el burócrata no entienda lo que está escribiendo este cuate y pase la censura. Y entonces eso provoca que el producto artístico es todavía más profundo. Bueno, se casó en 1953, su papá murió en 68. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Cracovia fue ocupado por los alemanes y él, es lo que les platicaba, participó en la resistencia como saboteador en contra de los nazis. Y eso le ayudó mucho su educación bélica que tuvo cuando niño. Aparte, Stanislav Lem hacía bombas muy bien porque él de niño hacía cosas. Él trataba de hacer cosas químicas. De hecho, incendió una vez el armario de su mamá cuando era niño, desarmaba las cosas, hacía aparatos como ventiladores pequeños. Era muy bueno en la cuestión mecánica, ¿no? Por azares, y qué bueno, su familia judía se salvó del genocidio, del holocausto de los alemanes, pero muchos de sus amigos sí fueron asesinados e incinerados en el gueto de Varsovia. Esto le marcó muchísimo como judío, pues que hayas vivido el holocausto es tremendo, ¿no? Que eres un superviviente y muchos de tus amigos fueron asesinados. Por eso, Stanislav Lem no tenía un pensamiento optimista sobre el ser humano. No puedes tenerlo cuando ves todas las atrocidades que hacen los hombres. ¿Vale? Bueno, los rusos, los soviéticos ganan la Segunda Guerra Mundial, invaden Berlín, Hitler se suicida y la pobre Polonia ahora es invadida por la Unión Soviética. O sea, no sabes qué es peor, ¿no? Si Stalin o Hitler. Y entonces Polonia se hace un estado, pues, títere de la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia son los países aliados de la Unión Soviética que van a estar en contra de la OTAN. Polonia es parte del Pacto de Varsovia. Y entonces Stanislav Lem comienza a escribir en 1950, en pleno comunismo, en plena censura.
obras de una magnitud impresionante, con temas como astrobiología, neurociencias. Tiene una novela que se llama La Investigación, que es una novela de zombies. Es un detective que tiene que investigar por qué están surgiendo zombies, ¿no? Digo, es una metáfora del comunismo, evidentemente. Pero la novela no trata principalmente sobre el comunismo, sino que trata. En esa época no había computadoras como ahorita. Entonces, cuando tenías que hacer estadística, pues tenías que hacerla a mano. Imagínense qué friega. Entonces, el detective utiliza métodos estadísticos para saber por qué hay zombies. Entonces, la novela trata sobre filosofía de las matemáticas. Es súper densa. Entonces, así es de inteligente la literatura de Stanislav Lem, ¿no? Bueno, ustedes saben qué pasa. En 45, Estados Unidos pues lanza las bombas atómicas a Japón y comienza una nueva época en la humanidad. Ya cuando la Unión Soviética tiene bombas atómicas, pues comienza la Guerra Fría y la histeria colectiva de que en cualquier momento nos vamos a extinguir con bombazos atómicos y luego nucleares. Eh, durante más de 20 años escribe novelas. Les recomiendo mucho una que se llama Golem 13, que es sobre la inteligencia artificial, qué novelón. Bueno, es que todo lo que escribe Lem, todo es una genialidad, es uno de los mejores escritores de todos los tiempos, ¿no? Se hace muy famoso a nivel internacional, eso es bueno. En Estados Unidos lo empiezan a traducir. En Estados Unidos había una gran tradición en esa época por las revistas Pulp y otras cosas de la ciencia ficción. Es la época dorada de la ciencia ficción, digamos, Lovecraftiana, los mitos de Cthulhu, los ovnis, ¿no? La Flash Gordon, la conquista del espacio. Philip K. Dick, las utopías y el cyberpunk y también, en fin, las ucronías. Y entonces a Stanislav Lem lo veneran tanto en Estados Unidos que lo traducen al inglés y lo aceptan como miembro honorable de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción de Estados Unidos. Pero Stanislav Lem les dice que los escritores de Estados Unidos son tontos y que es muy pésima su ciencia ficción, que es malísima. Y se pelea con pues, otro de los grandes que se llama Philip K. Dick en 1974. Philip K. Dick acusa que Stanislav Lem es un espía comunista, que está en contra de los Estados Unidos. Bueno, lo expulsan de la sociedad en 76. Entonces, no fue muy querido en los Estados Unidos porque dijo lo que era cierto. Es un poco como Martin Scorsese. No, perdón. No sé si fue Martin Scorsese que dijo que las películas de Marvel eran una cochinada, que no eran cine. Se enojaron mucho con él en Hollywood. Pues es lo mismo, pues es cierto, es una cochinada, ¿no? Es una porquería desde el punto de vista artístico. Pues es igual, la mayoría de la ciencia ficción estadounidense, digo, hay una muy buena, pero la mayoría era pésima desde el punto de vista literario, ¿no? Y para Stanislav Lem, pues no era literatura de calidad. Y la de él sí, tiene una calidad impresionante. Bueno. Les recomiendo mucho que lean a Lem. Una de sus obras más famosas en Occidente es Solaris, es la que vamos a analizar. Entonces, esa es un poco la introducción a Solaris de Stanislav Lem.